Parlamentario Vox, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, ministra. Bienvenida de nuevo. Una ministra que, como ve, no deja contenta a nadie. Lo hemos visto como sus propios socios no dejan de recriminarle ciertas actitudes. Una ministra que, de nuevo, ha mostrado de nuevo el autobombo, la práctica del yoísmo, la cero crítica y la cero humildad. Y creo que los tiempos de corrupción y de mentiras que vivimos del Gobierno al que usted pertenece, al que da soporte, y la que solamente la hemos visto lanzar un histriónico, malditos aquellos que corrompen, son aquellos malditos con los que usted se sienta en sus bancos azules, le da la mano, aplaude, saluda y ahí sigue usted sentada. Muy malditos, pero muy compañeros de piso y de escaño. Mire, hablar de integridad y de ética alrededor de usted es complicado, porque yo nunca he entrado a entrar sobre su vivienda de 33% Guadarrama, su piso de 1,4 millones. Cuando ha hecho usted ley de vivienda, digo, bueno, pues nos despreocupamos de que la ministra no tenga problemas de salud mental porque ella la vivienda la tiene solucionada. Nuestros jóvenes no, y su gobierno no para de poner palos en las ruedas, pero ella por lo menos. Tampoco vamos a entrar de que el bono energético, además, nunca hemos entrado en eso, ¿verdad, ministra? Siempre hemos ido intentando, de cierta manera, centrarnos en la sanidad, aunque ya hemos visto que aquí la sanidad al final entra de todo y aprovechan lo que sea para meter cada uno pues su libro. Mire, usted vino aquí hablando de hacer muchas cosas, entre ellas acabar con la falta de equidad. Seguimos teniendo problemas de equidad y de acceso a la vivienda, a la sanidad, dependiendo de un código postal, muchas veces, y del área de salud que te toque. Habló de las listas de espera, como fuese usted a acabar con aquellas listas de espera. Seguimos con más de 850.000 personas esperando en lista de espera, con 105 días más o menos de consulta para esperar una consulta externa, con 126 para intervención quirúrgica, aumentando día a día. Es usted la única ministra que, teniendo competencia sobre Ceuta y Melilla, que es lo único sobre lo que tiene competencia, porque el resto está cedido a la competencia, no lo nombra en ningún momento en esta comparecencia. Se ha centrado muchísimo en el Estatuto Marco. Y yo me voy a permitir desglosar algunas cositas que he ido tomando nota. Como siempre, me gusta escucharla y apuntando tal. Me parece una falta de respeto que, hablando de la ley ELA, usted hable de lapso de tiempo. Porque en lapso de tiempo, señora ministra, cada día que pasa 3 personas son diagnosticadas de ELA y 3 personas fallecen por la ELA. Desde que se aprobó la ley, entre aplausos, fotografías y demás, han fallecido más de 600 personas. Les recuerdo que esa ley ustedes la metieron bajo el cajón y no la sacaron hasta que hubo una presión social considerable y que no desbloquearon esa ley, que seguimos ahora mismo sin tener financiación. Una financiación que se va a hacer express de 10 millones, que usted dice que ha negociado con los pacientes, asociaciones, no con todas, pero que está muy lejos ni siquiera de cumplir las necesidades más básicas y demás. Hemos hablado de la aprobación de la Agencia Española de Salud Pública, que tiene que pasar por el Senado, que no ha cambiado nada. Los reinos de Taifa siguen teniendo competencias. Si vuelve a haber una pandemia, usted no va a poder hacer nada, ni va a poder decidir nada, ni su ministerio. Pongan enfrente al señor Simón o pongan a quien quieran poner, porque al final se le han demostrado sus socios que se la aprueban, porque tienen capacidad, aunque hay algunos que consideraban que tenía que tener ni siquiera mínima recomendación ni sugerencia, vamos, ni si se le ocurra nombrar cualquier tipo. Nos ha hablado de la ley de medicamentos, nos ha hablado de muchas cosas y yo le pregunto si van a poner soluciones también, señora ministra, a las vacaciones a los sanitarios, porque volvemos a acercarnos a la época estival. Usted misma ha dicho que para septiembre verán muchas más cosas, demostrando pues que a la época estival pues no hay importancia, no hay urgencia, no hay necesidad. Seguimos aparcando las cosas para septiembre, pero eso sí, la ministra se paseará en una carroza de 13.540 euros que nos ha costado Española, porque para eso sí que hay dinero. Pero para los pacientes de ELA y para muchas cosas más importantes, como medicamentos para el cáncer, para eso, señora ministra, no lo hay. Porque al final, señora ministra, nos encontramos que usted, como he dicho antes, no tiene presupuesto y no tiene capacidad para gestionar qué cosas. Seguimos con una espera muy dolorosa, para lo que sí que puede usted tener capacidad, que es que cuando se aprueba un medicamento en Europa, tengamos ese medicamento al alcance no solamente de los profesionales, sino también de los pacientes. Ahí seguimos anclados. Ha hablado prácticamente solamente del Estatuto Marco.
podría decir que perfectamente más del 70%, casi el 80% de tu intervención ha sido prácticamente sobre el Estatuto Marco. Pero es que, señora ministra, tiene a todo el mundo a pie de guerra. O sea, va a ser usted es la primera ministra que prácticamente podemos decir que tiene una huelga general en más de 30 años. Porque están todos los sectores, pero voy a decir, no los ponen en huelga la peligrosa derecha que usted dice extrema ultra de PUR, no. Los propios sindicatos que usted ha nombrado. Sindicatos que en el sector de la sanidad, como todos sabemos, son sindicatos copados en su mayoría por ideologías de izquierda. Usted se ríe, pero es la realidad. Y la realidad es que no deja a nadie satisfecha. Que usted mismo está viendo cómo están en pie de guerra todos aquellos a los que supuestamente usted dice que estatuto es bueno. No nos tiene que hacer otras preguntas a nosotros. Las preguntas se las tienen que hacer los sanitarios, que son los que están haciendo la huelga, señora ministra. La huelga no la incentiva ni el Partido Popular, ni Vox, ni yo, ni nadie, que los que hemos votado contra la agencia estatal. Son los propios trabajadores, a través de sus sindicatos, los que están haciéndoles la huelga, por mucho que usted se ría. Y es la realidad, ministra, que no están de acuerdo con el estatuto, que aún me acuerdo la recogida de cable que pegó cuando sacó el estatuto. No, si esto es un borrador. Oiga, cuando usted puso el estatuto encima de la mesa, los sindicatos clamaron al cielo. Y aún seguimos con eso. Y siguen habiendo huelgas. Y van a seguir habiendo las huelgas mientras usted no ponga soluciones. Por lo menos hemos sacado algo bueno de hoy, ministra. Ha reconocido el problema que tenemos con las comunidades autónomas, esa barrera, esa desigualdad, ese problema que tenemos con las competencias cedidas. Y usted misma reconoce que el haber cedido las competencias de sanidad a las comunidades autónomas es un problema que lastra a los sanitarios, a los pacientes y a los familiares. Por muchos planes de atención primaria que nos quieran usted vender ahora, 2025-2027, nos encontramos que son las comunidades autónomas las que tienen que llevar a cabo esos planes. Mire, ha hablado usted del plan de vivienda como que es un problema muy grave y demás. Pues he echado sobre todo en falta que usted hable de la pobreza infantil, de la desnutrición y el problema que tenemos. España lidera, bajo su gobierno, al que pertenece, ese gobierno, como he dicho al principio, corrupto, lidera la pobreza infantil y juvenil. ¿Eso no es un problema, señora ministra? ¿No es un problema de salud? ¿No es un problema de salud mental? ¿No es un problema para el desarrollo de esos menores? Tampoco ha hablado de la proliferación de enfermedades que ya se consideraban erradicadas en España, que cada vez tenemos más. Se han registrado por parte de mi grupo varias preguntas en relación a esto y no paran de salir noticias de que cada vez son más las enfermedades que no son propias de España. Están ahí. Tampoco la he escuchado hablar de obesidad, señora ministra, otro de los problemas tan graves que tenemos actualmente en España, que también afecta a nuestros menores. Sí que ha hablado de las enfermedades de transmisión sexual, ese aumento. Me gusta saber las causas. Quizás esas políticas que ustedes han ido vociferando con miembros que pertenecían hasta ahora a Sumar, no sabemos hasta ahora si Compromís está, no está, pero bueno, alguna vez lo hemos sacado, ese chinsés, ese sexo con drogas y esa proliferación que ustedes tienen parte de culpa, ya se lo digo yo. Mire, tampoco lo hemos escuchado hablar de los problemas de desabastecimientos de medicamentos en las farmacias. Otro tema grave e importante, donde muchos españoles ven cómo no pueden tener acceso a medicamentos por su abastecimiento. Tampoco hemos visto el problema de la financiación que se está provocando a las comunidades autónomas con el FLA, donde muchas comunidades ya empiezan a tener problemas para hacerse cargo de las facturas que tienen que abonar, por ejemplo, a las farmacias. Mire, el problema que tenemos aquí, señora ministra, que es sobre lo que usted tiene competencia, no hace nada, se dedica a lanzar muchos anuncios, muchas cosas están por hacer. La realidad es que en 2 años tenemos la agencia camino del Senado y poco más. Seguimos teniendo la lista de espera en crecimiento, tenemos desabastecimientos en las farmacias, seguimos teniendo problemas para acceso, seguimos teniendo falta de financiación a medicamentos clave en la lucha contra el cáncer, seguimos teniendo un aumento del cáncer en España y seguimos teniendo un problema en Ceuta y Melilla, donde usted sí que tiene competencia y donde
no hace nada. De hecho, ni siquiera las ha nombrado. Si tuviésemos que calificar esta comparecencia, usted ha venido a hablar de usted y no de la sanidad española. Y para hablar de la sanidad española, quizá necesitemos a otra ministra, aunque mejor, visto lo visto, hace falta ya otro gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, usted no se le ha insultado, simplemente le ha dicho que tiene cero autocrítica. Si eso es un insulto, pues tiene un problema. Mire, no tengo tiempo para nombrar todos los casos de corrupción del Partido Socialista ni del Partido Popular. Yo no entraré en ese tipo de juegos, pero precisamente hablan los que incumplen la ley de contrato, los que pagaron bocadillos en las europeas, los que dieron subvenciones a empresas de compañeros, los que dieron empresas que concurrieron con 3 contratos, etcétera, etcétera. Siempre da lecciones en que más tiene que callar. Mire, señora García, señora ministra, el problema es que usted llegó al cargo envuelta en una aureola de superioridad moral, con aires de salvadora, envuelta en una épica impostada entre bata blanca y pancarta. Nos prometió una sanidad pública, una gestión rigurosa y humanidad, pero lo único que nos ha demostrado es improvisación, sectarismo y una alarmante falta de sensibilidad. Si algo ha quedado claro en todo este tiempo es que no ha entendido ni el cargo que usted ostenta, ni el ministerio que dirige, ni lo más grave, la dignidad de los ciudadanos a los que pretende usted representar. Usted ha gestionado la sanidad como si fuese un escaño más de Más Madrid. Sigue sin salir de la Asamblea de Madrid, con titulares vacíos, ocurrencias improvisadas, pero eso sí, mucha cámara de fotos y mucho vídeo, pero muy poca gestión. Ni una reforma estructural seria, ni una sola medida ambiciosa para resolver la lista de espera, ni una sola autocrítica, que no es un insulto, por el caos en la atención primaria y en su gestión. Y cuando no tiene argumentos, pues nos refugiamos en la pose victimista, y eso, señora ministra, no es política, es hacer teatro barato con dinero público. Y este país necesita gestores, no activistas de despacho. Pero sin duda lo que se ha quedado, y lo voy a decir, es con la ELA, porque aún recuerdo ese pobrecitos, entre risas, señora ministra, ¿se acuerda? ¿Usted se da cuenta del nivel de desprecio que se puede transmitir en ese tipo de acciones, en ese tipo de risas, en esas fotitos que luego no van a ninguna parte? Eso es una cosa, señora ministra, que no es ni un lapsus, es la radiografía moral de quien ha subido al poder sin la más mínima empatía. ¿Sabe qué esperan los enfermos de ELA, señora ministra? No quieren ni compasión, ni condescendencia, ni lástima superficial. Quieren medios, ayuda, compromiso real y, sobre todo, quieren respeto. Algo que creo que ni siquiera usted fue capaz de fingir con aquella risa, señora ministra. Mientras usted frivoliza con enfermedades que destrozan familias, hay personas luchando día a día por vivir con dignidad, sin los recursos que este Gobierno les sigue negando ni les garantiza. Señora ministra, este Gobierno se está riendo de ellos, de los pacientes y de los familiares, de todos, pero no se ríen del dolor ajeno por la falta de información. Se ríen porque a este Gobierno, aparte de corrupción, le sobra soberbia, porque en su burbuja de superioridad ideológica todo el que sufre, pero no le sirve para su discurso, es simplemente invisible. Termino, señora ministra. El Ministerio de Sanidad no es un púlpito para moralizar ni una pasarela para activistas frustrados. Es un lugar para servir. Y usted, señora ministra, con su falta de gestión y con su falta, digamos, de empatía, ha demostrado no estar nunca a la altura. Si de verdad quiere hacer algo útil, empiece por lo básico. Escuchar, aprender, respetar. Y si no puede, al menos tenga la dignidad de marcharse. Muchas gracias. Muchas gracias. Partido Socialista no. Partido Popular. Muchas gracias, presidenta.